Mira, si te pegas en el dedo meñique del pie te duele un montón, ¿no? Si recibes un golpe en el abdomen, puedes sentir que te falta el aire. Y eso también puede pasar si recibes un golpe fuerte en la espalda. Lo aprendí en taekwondo a la mala. Es clara la relación entre el cuerpo y algunas afecciones. El dedo meñique del pie puede doler un montón, un golpe cerca del diafragma, que es un músculo importante para la respiración, dificulta la respiración. Pero ¿por qué un golpe en una determinada zona de la cabeza y con suficiente fuerza puede hacerte perder la conciencia? O en otras palabras, ¿cuál es la relación del cuerpo con la conciencia? Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Bett y les doy la bienvenida a ¿Qué significa todo esto? Ya pusimos en duda el mundo externo y las conciencias de las personas que nos rodean, pero dejemos de lado esas dudas y demos por hecho que nuestros sentidos no nos engañan, que no estamos soñando, ni en la Matrix, ni nada de esas cosas, y que las personas que nos rodean tienen conciencia de sí mismas. Ahora vamos a preguntarnos cuál es la relación entre la conciencia y el cuerpo. Al parecer, para que algo ocurra en nuestra conciencia, algo necesita pasar en nuestro cerebro. Por ejemplo, te golpeas el dedo meñique del pie, pero si no hubiera una conexión entre ese dedo y tu cerebro mediante el sistema nervioso, no sentirías dolor. Parece ser que también hay algo que pasa en el cerebro que implica tal vez cambios químicos o alguna actividad eléctrica cuando tienes algún pensamiento, como por ejemplo, esta tarde puedo dedicarle tiempo a escuchar un podcast de filosofía, por ejemplo. Es claro que algo pasa en nuestro cerebro cuando tenemos conciencia de algo, cuando tenemos voluntad o un deseo. Por ejemplo, yo quiero decir estas palabras y eso es algo mental, pero hay ciertos impulsos eléctricos que van a través de mi sistema nervioso y que hacen que mi boca y mis cuerdas vocales funcionen de tal manera que yo pueda expresar esto que estoy diciendo. Igual que si quieres darle me gusta a este video, suscribirte a este canal, tu cerebro envía señales para que tu mano manipule el cursor y dé clic en me gusta y luego en suscribirse. También sabemos que estimular ciertas áreas del cerebro produce cierto tipo de experiencias y que ciertas experiencias activan ciertas áreas del cerebro. Se ha medido la actividad cerebral de las personas cuando toman vino, por ejemplo, y supuestamente midiendo la actividad cerebral se ha logrado determinar qué tanto le gusta un vino a alguien. Ciertas áreas del cerebro se activan y eso puede tener una relación con lo que pasa en la conciencia, es decir, con el placer que se experimenta cuando se bebe vino. El placer no lo sentimos en el cerebro, pero al parecer hay una relación porque se manifiesta o se refleja o hay alguna actividad cerebral cuando experimentamos placer. También se ha encontrado que áreas del cerebro están relacionadas con el lenguaje, con la audición, con la visión, con la motricidad, ese tipo de cosas. No sé exactamente qué es lo que sucede o cuáles son las relaciones que hay entre todas estas cosas, entre el movimiento, el deseo de moverse y el cerebro, o la escucha y la interpretación del lenguaje y el cerebro. Pero aquí las preguntas filosóficas son estas. Si el cerebro es la conciencia o si la conciencia es algo que de alguna manera está en el cerebro, pero es distinto del cerebro, o si es algo que está conectado a él, y la actividad cerebral que se puede medir con ciertos aparatos y que es al parecer un proceso eléctrico en tu cerebro, ¿eso es el placer? ¿Eso es lo que sientes o es parte de eso que sientes? ¿O cuál es la relación entre la actividad del cerebro con lo que sientes, sea placer o sea cualquier otra cosa? Bueno, creo que voy a cambiar de ejemplo porque quizá no todas las personas beban vino, así que vamos a usar ahora soda. Espero que algunas personas beban soda porque si no, pues ya ni modo. Digamos que cuando introduces el líquido, sea soda o vino o lo que tú quieras en tu boca, hay un cambio en las papilas gustativas de tu lengua. De alguna manera cambian y se envía una señal de que hay un cambio en tu boca mediante impulsos eléctricos hacia tu cerebro. Y este cerebro interpreta el sabor de la soda que tú te estás bebiendo o el vino o lo que sea. Pero ¿qué es ese sabor? ¿Dónde se puede ver? ¿Cómo se puede medir? Si está en la lengua o está en el cerebro, si es un cambio físico en alguno de estos dos órganos, eso es lo que intentamos averiguar. Imagina que le das un trago a tu soda y para ver si hay un cambio en tu lengua, pues la ves en el espejo. No verías algo distinto, a menos que tu bebida tuviera un colorante muy potente y percibirías ahí sí un cambio de color en tu lengua, pero eso no es el sabor. De igual manera, si pudieras ver tu cerebro, probablemente verías la misma materia gris sin ningún cambio. La experiencia del sabor no puede encontrarse ni en la lengua ni en el cerebro, así que tal vez esté en algún otro lugar. Si es que podemos llamar lugar a la mente, que sería un tipo de interioridad, pero no sabemos bien dónde está. Aunque sí podemos hacer una diferencia, en el sentido de que alguien puede ver una lengua, incluso puedes ver un cerebro, no solamente a través de un aparato, sino puedes abrir un cráneo y ver un cerebro, pero no puedes ver una mente. ¿Dónde está la mente?
De hecho, ¿hay una mente? Digamos que el sabor es una propiedad de la soda. Cuando tú la bebes, eso provoca un cambio en tu lengua que es interpretado o recibido en tu cerebro y de alguna manera ese sabor está en tu cerebro. Imaginemos a un científico loco que buscando dónde puede estar esa experiencia de sabor, te abre el cráneo e intenta saborear tu cerebro buscando la experiencia que tú tuviste del sabor de la soda. Lo más probable es que tu cerebro no sepa a soda después de que bebes soda, así que sería un experimento inútil. Pero si de hecho fuera así, si tu cerebro supiera a soda, el científico habría descubierto que de alguna manera la soda hace que tu cerebro sepa soda, pero el sabor que está experimentando él no es el tuyo. Así que no encuentra tu experiencia de sabor, sino que adquiere él su propia experiencia. Y podríamos asumir que tus experiencias están en tu mente, pero de una manera distinta a la manera en la que los impulsos eléctricos y los cambios químicos están en tu cerebro. Y que la experiencia y otros estados mentales como los pensamientos, los sentimientos, no son solo estados físicos del cerebro susceptibles de ser medidos como actividad cerebral, por ejemplo, y que por lo tanto hay algo más en ti que tu cuerpo y los cambios físicos que se dan en él, especialmente en el cerebro. De esta manera podemos concluir que los seres humanos estamos formados por un cuerpo que tiene cambios físicos, químicos y demás, y por un alma o mente que estaría de alguna manera vinculada al cuerpo y que interactúa con él, y que es puramente mental, es decir, que no es corporal, es decir, no es material. Como he dicho antes, la creencia en el alma puede ser considerada como anticuada, obsoleta o cosas por el estilo. Así que algunas personas creen que las células y los átomos, es decir, la materia que conforma nuestro cuerpo, es suficiente para generar lo que llamamos vida mental. Ahora, hasta donde yo sé, no se han descubierto los detalles sobre las experiencias mentales, así que no sé con cuánta seguridad podríamos creer eso. Sin embargo, algunas personas piensan que los estados mentales son solo estados cerebrales y que eventualmente se encontrarán los detalles al respecto. Digamos que hace mucho tiempo las personas no sabían que el agua, que es un líquido, estaba formada por dos gases, y tampoco sabían que los diamantes y el carbón están hechos del mismo material pero con los átomos dispuestos de distinta manera. Pero ahora sabemos esas cosas y muchas otras. Y aunque hoy en día nos puede parecer extraño que la experiencia del sabor o los estados mentales puedan ser únicamente cambios físicos en una parte de nuestro cuerpo que sería el cerebro, algunas personas creen que de hecho es así y que los descubrimientos anteriores han sido igual de extraños para personas que no sabían ese tipo de cosas. Pero nuevamente podríamos responder a esa cuestión que cosas como el agua, los diamantes y otro tipo de cosas son meramente físicas, es decir, materiales. Así que descubrir que dos gases se pueden unir y formar un líquido es un descubrimiento sobre algo material, externo a cualquier mente, y no algo sobre la conciencia, que es algo interior, por así decirlo, a las personas cuyos cuerpos sí están hechos de materia. De hecho, podemos analizar la composición de nuestros cuerpos y de nuestros cerebros, etcétera, pero ahí no vamos a encontrar la conciencia. Para retomar el ejemplo de los sabores, si es que hay un cambio físico o químico o en el cerebro que nos puede indicar la experiencia del sabor, eso significaría que podemos analizar materialmente una experiencia, una sensación como lo es el sabor a soda. Pero una experiencia no puede analizarse del mismo modo que la composición del agua, por ejemplo. Así como podemos separar dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno o unirlos, nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, eso también puede ser analizado de esa misma manera que el agua. ¿Hay átomos de los que están hechos los pensamientos, los sabores o los sueños? Bien, hasta ahora hemos hablado de la posibilidad de que exista por una parte nuestro cerebro, nuestro cuerpo y por otra un alma o mente que interactúa con dicho cuerpo. Y que nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se dan no en nuestro cuerpo, sino en nuestra alma o mente. Y la otra posibilidad es que los pensamientos, los sentimientos, las experiencias y las sensaciones sean de hecho cambios físicos en alguna parte de nuestro cuerpo. Y creo que la mayoría, si tuviéramos que aceptar esta propuesta, asumiríamos que el lugar donde se dan esas cosas es el cerebro. Quizá otra posibilidad es aceptar que efectivamente hay cambios físicos, químicos, eléctricos en el cerebro cuando se dan las experiencias, pero también que se dan allí otro tipo de fenómenos, otro tipo de cambios que no necesariamente son físicos, sino mentales. Es decir, que podría haber dos tipos de fenómenos en el cerebro. Mientras un científico podría observar la actividad cerebral cuando tú disfrutas de un trago de tu soda, no podría observar ni medir tu experiencia, pero tú tendrías esa experiencia y de alguna manera esa experiencia se daría en el cerebro. Para dejarlo más claro, algunas personas dirían que por una parte hay un cuerpo, por otra un alma o mente y que ambos de alguna manera interactúan. Otras personas dirían que solo hay un cuerpo. Lo que implicaría esta tercera opción es que no solo hay cuerpo,
pero tampoco hay un cuerpo por una parte y un alma por otra parte, sino que el cuerpo tiene una actividad mental. Es un objeto físico, pero no solamente físico, sino que tiene aspectos tanto físicos como mentales, por así decirlo. O sea que no solamente estaría conformado el cuerpo por átomos, sino que también habría en él ciertos aspectos mentales que posibilitarían los sentimientos, los pensamientos, las experiencias de cualquier tipo. Algunas personas afirmarían que los estados mentales solamente involucran al cuerpo. Por ejemplo, cuando hay un golpe, te pegas en el dedo pequeño del pie, es decir, hay un contacto de un objeto exterior a tu cuerpo con una parte de tu cuerpo. Y eso provoca una serie de señales eléctricas que viajan hacia tu cerebro, que provoca otro cambio en tu cuerpo, por ejemplo, un movimiento de sobar el dedo pequeño del pie, o gritar, o ambas cosas, y quizá alguna otra, quizá te pongas a llorar. Así que lo mental solo involucraría al cuerpo en tanto que es un conjunto de acciones y reacciones de un cuerpo vivo y consciente interactuando con su entorno. Sin embargo, a mí no me parece que solo haya movimientos, ya sea para sobar el dedo o para expulsar aire con tal fuerza que suene a un volumen alto, eso que llamamos grito. Eso no es el dolor es algo que sentimos. ¿Y dónde está el dolor físicamente o si puede estar físicamente en algún lugar? Es la pregunta que estoy planteando. Porque no es como que puedas agarrar el dolor de tu dedo meñique y aventarlo para que ya no te duela. Pienso que es muy difícil explicar qué es la conciencia o la mente y qué relación tiene con el cuerpo, especialmente si pensamos en la muerte, porque una vez que una persona muere, la composición química y la disposición física de su cuerpo apenas cambia y sin embargo asumimos que ahí ya no hay conciencia. ¿Será posible que las personas que afirman que la conciencia es un fenómeno que se da en el cuerpo y que no hay mente puedan explicar cómo se da el fenómeno de que ciertos elementos de la naturaleza, al unirse y mezclarse de determinada manera, dan lugar a lo que llamamos conciencia? Creo que ese es el meollo del asunto. Vemos materia por todos lados, conocemos gran parte de los elementos químicos que están presentes al menos en nuestro planeta. Podemos percibir muchas cosas que están fuera de nuestro cuerpo, como el agua del mar, el cielo, las estrellas y las montañas. Pero de alguna manera totalmente distinta podemos percibir también cosas que no están necesariamente fuera de nuestro cuerpo, sino en lo que llamamos nuestro interior, como nuestras emociones o las cosas que imaginamos. ¿Cómo y por qué surgen estas cosas? ¿Y por qué se dan en ciertos tipos de cuerpos o de materia y no en otros? Esas son preguntas que difícilmente podemos responder, o que yo al menos difícilmente podría responder, pero son preguntas que nos hacen reflexionar sobre nuestra condición, sobre aquello que somos. No sé si actualmente la ciencia puede explicar estas cosas, probablemente sí y yo ni me he enterado. En todo caso, conviene plantearnos estas preguntas nuevamente como un ejercicio mental, lo que sea que eso signifique y donde quiera que sea que esté en nuestra mente, si es que está en algún lugar y si es que existe o lo que sea. En fin, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que a estas alturas ya sepan que solamente estoy planteando preguntas y no ofreciendo respuestas. En fin, si les gustó, dejen un me gusta y quizás un comentario. Suscríbanse a este podcast y todas esas cosas. Y nos vemos en la próxima si nada nos lo impide. Que estén muy bien. Hasta luego. Och sånn zesfenu meden olosulubu prosoligones titozen totelos ochronos apem ti